Mientras limpiaba en silencio la oficina vacía, el acaudalado director ejecutivo se quedó helado, con lágrimas cayendo al ver el collar alrededor de mi cuello. Y lo que dijo a continuación cambió mi vida para siempre. El viento me cortaba la chaqueta como pequeñas cuchillas, y la lluvia parecía perseguirme deliberadamente esa mañana. Todavía estaba oscuro cuando me bajé del autobús a media milla del edificio de oficinas donde trabajaba como conserje. Mis zapatillas estaban empapadas cuando llegué al estacionamiento. Y el distrito industrial olía ligeramente a metal y asfalto mojado. Me seguía diciendo que valía la pena, porque tenía que serlo. Se suponía que no debía estar aquí. No en este punto de mi vida. Solía creer que ya sería otra persona. Quizás una maestra, quizás incluso una chef. Pero la vida tenía otros planes. En cambio, sostenía un carrito de limpieza desgastado y un par de guantes que olían ligeramente a lejía. Aún así, no podía quejarme demasiado. El sueldo era fijo, las horas tranquilas. Y para una madre soltera sin nadie en quien apoyarse, era algo cercano a la estabilidad. El edificio se alzaba imponente, todo vidrio frío y acero. Marqué el código en la entrada de servicio y entré en el silencio. No había charla, ni máquinas de café zumbando aún, solo el tenue eco de mis propios pasos. Lo prefería así. Sin miradas curiosas. Sin asentimientos medio educados de personas que pensaban que los conserjes eran invisibles, o peor, una molestia. Este no era mi primer trabajo de limpieza. Solía trabajar en un centro comercial. Fregando el mismo suelo una y otra vez, solo para que alguien caminara con zapatos embarrados y fingiera no darse cuenta. Algunos incluso tiraban basura a propósito. Riendo como si yo fuera parte del paisaje. Regresaba a casa con los brazos doloridos y una sonrisa pegada en la cara por el bien de mi hija. Porque Ava no necesitaba saber lo cruel que podía ser el mundo. Ava, solo pensar en ella me calentaba. 10 años, la mejor de su clase, curiosa por todo. Le gustaba ayudarme en casa. Doblando la ropa en pilas torcidas y mezclando la masa de los panqueques con una expresión de profunda concentración, como si fuera ciencia espacial. Ella era la razón por la que me levantaba a las 4:30 cada mañana. ¿Por qué arrastraba mi cuerpo a través del frío y la lluvia? Porque ella merecía algo mejor de lo que yo tuve al crecer. Verás, nunca tuve a nadie. Ninguna madre a quien llamar para pedir consejo. Ningún padre en quien apoyarme. Mis primeros recuerdos están fragmentados como carretes de película rotos, caras sin nombres. La voz de un hombre. Cálida pero distante, entregándome un collar con forma de llave de plata, y luego nada. Solo años rebotando por hogares de acogida, aprendiendo temprano a no apegarme. Cuando cumplí 18, me entregaron una llave de un apartamento barato y un folleto sobre oportunidades para jóvenes que salían del sistema de cuidado. Eso fue todo. Sin familia, sin historia, solo yo. Miré el colgante en forma de llave que descansaba ahora contra mi clavícula, el mismo de aquel vago recuerdo. Nunca me lo quitaba. Era la única pieza de mi pasado que tenía. Aunque no sabía por qué me aferraba tanto a ella. Quizás porque demostraba que alguien alguna vez se preocupó, o al menos fingió hacerlo. El reloj de la pared marcaba las 5:20 de la madrugada. Tenía 40 minutos antes de que los empleados empezaran a llegar, sorbiendo café de cafés caros y tecleando en elegantes tabletas. Apreté más el mango de la fregona y me puse a trabajar. Jabón, agua. Limpiar, repetir. Algunas mañanas, sentía que el suelo brillaba más que mi futuro. Pero no podía permitirme pensar así. Ava me necesitaba para seguir adelante. Y por ella, lo haría. Todos los días. Incluso en mañanas como esta, cuando el viento se sentía como un castigo y mis huesos dolían por el frío. Me decía, solo aguanta una hora más, un día más, un cheque más. Porque mientras siguiera avanzando, ella nunca sabría lo que se siente al estar verdaderamente sola. La gente a menudo dice que la infancia te moldea. Pero la mía se sintió más como algo que sobreviví, en lugar de vivir. Mi primer recuerdo es el de una estación de tren. El olor a hierro y aceite en el aire, y el frío hormigón bajo mis zapatos. Diciéndome que fuera valiente mientras me abrochaba la llave de plata alrededor del cuello.
Nunca vi su cara con claridad. Era como una escena de un sueño, borrosa en los bordes, y luego desapareció. Como si alguien hubiera puesto en pausa mi vida y la hubiera reiniciado en otro lugar completamente diferente. Más tarde me dijeron que había sido abandonada. Esa es la palabra que usaron, abandonada. Sin nota, sin explicación. Solo una niña pequeña sin nombre, excepto Willow, murmurado una y otra vez entre lágrimas, aferrada a un collar demasiado grande para su cuello. La escuela no fue mucho más fácil. Los niños notan cuando eres diferente. Ven la ropa de la tienda de segunda mano, los zapatos de segunda mano, los almuerzos con mantequilla de cacahuete genérica. Yo era esa niña de acogida. Algunos eran curiosos, otros crueles. Me volví buena en pasar desapercibida, manteniendo la cabeza baja, sobreviviendo. Aún así, hubo momentos. Una maestra me dio un diario usado y dijo que tenía talento con las palabras. Y siempre estaba el collar. Lo mantenía cerca, durmiendo con el apretado en mi pequeña mano como un talismán. Solía imaginar que era de alguien que me quiso una vez. Un padre, un tío, quizás incluso un extraño que no pudo quedarse conmigo, pero quería que recordara que importaba. En mis noches más solitarias. Agarraba ese collar y susurraba, alguien ahí fuera me quiso una vez. Quizás todavía lo hace. Pero a medida que pasaban los años y nadie venía a buscarme. La esperanza se desvaneció como pintura vieja. Cuando cumplí 15 años, dejé de revisar las listas de visitas en vacaciones. Dejé de preguntarme si mi familia aparecería. Me dije a mí misma que la familia no era real, no para gente como yo. A los 18 años, me entregaron una pequeña llave de un apartamento de un dormitorio y un sobre delgado con documentos estatales. Certificado de nacimiento, seguro social, algunas notas de caso. Buena suerte ahí fuera, me dijeron. Así, sin más, estaba sola. Sin red de seguridad, sin cenas familiares. Sin nadie a quien llamar cuando la vida se ponía difícil. Conseguí un trabajo a tiempo parcial limpiando apartamentos e intenté inscribirme en un colegio comunitario. Pero el dinero desapareció rápido. Alquiler, comida, billete de autobús. Todo se me acumulaba en contra. Luego llegó él. El padre de Ava. Era encantador. Decía todas las cosas correctas. Me hizo sentir que quizás podría ser más que la chica que había sido abandonada. Pero me equivoqué. Eso, por supuesto, es otra historia. Una que moldearía la próxima década de mi vida. Por ahora. Todo lo que necesitas saber es que a los 19 años, estaba embarazada, sola y tratando desesperadamente de averiguar cómo ser la clase de madre que nunca había tenido. Y a través de todo, el collar permaneció en mi cuello. No sabía quién me lo había dado, ni por qué. Pero sabía una cosa con seguridad. No lo perdería. Nunca. Porque en el fondo, una parte de mí creía que era la única prueba de que una vez había pertenecido a alguien. Y que quizás, solo quizás, alguien ahí fuera todavía me amaba. Él entró en mi vida como una brisa cálida en un día frío. Y al principio, me permití creer que era diferente. Su nombre era Declan. Era divertido. Despreocupado y me miraba como si no fuera una chica más tratando de sobrevivir. Después de años de sentirme invisible, ese tipo de atención se sentía peligrosa, y no me importó. Nos conocimos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Yo trabajaba de camarera a tiempo parcial para pagar las cuentas, mientras seguía aferrándome a mi sueño de terminar la escuela. Declan era un cliente habitual, el tipo de cliente que siempre dejaba una gran propina y un guiño al salir. Una noche, me pidió que me sentara a tomar una taza de café después de mi turno. Debería haber dicho que no. Sabía que era mejor no confiar fácilmente, pero la soledad tiene una forma de ablandar tu juicio. Empezamos a salir, y por primera vez, pensé que quizás la vida iba a cambiar. Hablaba de construir un futuro juntos, de cómo admiraba mi ética de trabajo y pensaba que yo era diferente a otras chicas. Para alguien que había sido abandonada a los 3 años y había pasado por hogares de acogida, escuchar a alguien decir, eres especial, es intoxicante. 3 meses después, estaba embarazada. Cuando se lo dije, esperaba sorpresa,
quizás miedo, pero no esperaba traición. La cara de Declan cambió instantáneamente. Tienes que encargarte de ello, dijo rotundamente. Como si fuera una transacción comercial. ¿Encargarme de ello?, pregunté, aturdida. Willow, somos demasiado jóvenes. No estoy preparado para una familia. No podemos hacer esto ahora mismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Soluciónalo. Mi estómago se revolvió. Le dije que no iba a interrumpir el embarazo. Que quería a este bebé, incluso si tenía que hacerlo sola. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo que nunca antes había visto. Frío, distante, casi enojado. Bien, dijo, agarrando su chaqueta. Pero no esperes que me quede por este error. Esa fue la última noche que durmió en mi casa. Regresó algunas veces después de eso, intentando convencerme, a veces suplicando, otras amenazando. Una noche incluso golpeó la encimera de la cocina con tanta fuerza que Ava, aún creciendo dentro de mí, dio una patada de miedo. Ese fue el momento en que cerré la puerta con llave y nunca más lo dejé entrar. Ojalá pudiera decir que esa fue la parte más difícil, pero un embarazo sola a los 19 años es su propio campo de batalla. Trabajé hasta que se me hincharon los tobillos. Tomé clases nocturnas cuando pude y lloré sobre un ramen barato más veces de las que puedo contar. A cada cita con el médico, iba sola. Su diminuto llanto cortando el aire estéril de la habitación del hospital. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, supe dos cosas: nunca más me sentiría sola. Fregué pisos hasta que mis manos se agrietaron, cualquier cosa para mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Las citas, el romance, esas cosas ya no existían para mí. No podía arriesgarme a dejar entrar a otro Declan en nuestras vidas. A veces me encontraba mirándome al espejo a altas horas de la noche, con ojeras, dolorida por todas partes, y susurraba. Esto no es para siempre. Solo aguanta. Y de alguna manera, siempre lo hacía. El mundo me había enseñado pronto que la gente se va. Que incluso aquellos que dicen amarte pueden cambiar de opinión cuando la vida se pone difícil. Así que dejé de esperar que alguien me salvara. Me salvaría a mí misma y salvaría a Ava. Costara lo que costara. Aún así, había noches en las que me acostaba en la cama, con la suave respiración de mi hija a mi lado, y mis dedos trazaban ese viejo collar. La llave de plata de un pasado que no podía recordar. Y me preguntaba, solo por un segundo, ¿quién me dio esto? ¿Me abandonaron o me quitaron a ellos? No tenía idea de lo cerca que estaba de averiguarlo. En aquel entonces, Arthur Vance era solo un nombre en el lateral de un camión para mí. Había visto el logotipo de su empresa en obras de construcción y vallas publicitarias, pero él era una de esas personas que uno imagina viviendo en un mundo completamente diferente. Riqueza, éxito. El tipo de vida que yo solo podía limpiar después. No conocía su historia, todavía no. Arthur creció en un pequeño pueblo de Oregón, hijo de un obrero de fábrica y una maestra de escuela. Tuvieron una hija llamada Jocelyn. Su mundo entero, esa niña pequeña lo cambió todo para él. Él lo contó más tarde. Como sostener a su hija recién nacida se sintió como si su corazón hubiera sido colocado fuera de su pecho. Construyó casas en los árboles. La llevaba a paseos por la naturaleza y pasaba las mañanas de domingo haciendo panqueques de arándanos con forma de animales porque a ella le encantaba que el desayuno le sonriera. La vida era sencilla, pero llena, hasta una tarde de primavera en que todo se derrumbó. Se suponía que sería una excursión de padre e hija, nada especial. Solo un paseo en uno de esos trenes panorámicos a un lago cercano. Arthur recordaba cada detalle, el olor a pino, el ritmo del tren, la forma en que Jocelyn se durmió contra su brazo. Se alejó solo un minuto para tomar un café en el vagón comedor, dejándola acurrucada en el asiento, y cuando regresó, ella no estaba. Al principio, pensó que simplemente se había ido por el pasillo. La llamó por su nombre, buscó en cada compartimento, pero el pánico le arañó la garganta mientras los minutos se convertían en una hora. El personal del tren detuvo todo. La seguridad revisó. Se llamó a la policía. Alguien creyó ver a una mujer llevando a un niño pequeño cerca de la estación. Pero cuando llegaron las autoridades, no había nada.
Ni Jocelyn, ni mujer, ni rastro. Arthur nunca se perdonó. La búsqueda duró meses, empapelando la cara de Jocelyn en cada poste telefónico, en cada noticiero. Llegaron pistas, pero todas eran callejones sin salida. Su esposa Elara se sumió en el dolor, y su matrimonio no sobrevivió al peso de esa pérdida. Finalmente, ella se fue del pueblo, incapaz de soportar los recuerdos de la hija que habían perdido. Arthur también pudo haberse rendido. Pero no lo hizo. Durante años, llevó la culpa como un ancla y la ahogó en alcohol. Dijo una vez que bebía, no para olvidar, sino para castigarse a sí mismo. Cada trago ardiente era un recordatorio de lo que no había podido proteger. Y luego, una mañana de invierno, se despertó en el suelo de su propia oficina, rodeado de botellas medio vacías. Y se dio cuenta de que tenía que cambiar o morir. Así que cambió. Dejó de beber, se volcó en su negocio de construcción y este explotó en éxito. Contrató a las mejores cuadrillas. Obtuvo contratos en todo Oregón, y en una década, se convirtió en uno de los constructores más respetados del estado. Pero Arthur no se detuvo ahí. Nunca lo dijo directamente, pero la gente sabía que era una penitencia. Finalmente se volvió a casar con una amable mujer llamada Serapina, y juntos tuvieron 2 hijos, Caleb y Liana. Vivían en una hermosa casa con vistas al valle de Willamette, el tipo de lugar que la gente pone en postales. Exteriormente, parecía un hombre que había reconstruido su vida por completo. Pero por dentro, todavía había una habitación en su corazón que nunca sanó, una puerta siempre entreabierta, esperando el día en que su pequeña pudiera volver a cruzarla. Conservó una cosa de aquel día en el tren, el collar que le había regalado para su 3er cumpleaños, una pequeña llave de plata. Había sido hecho a medida, grabado con sus iniciales. Llevó ese recuerdo y el dolor del que hubiera pasado. Lo intentó todo, detectives privados, bases de datos de personas desaparecidas, registros de ADN, pero nada. Finalmente, incluso las pistas se detuvieron. La gente le decía que lo dejara ir, que siguiera adelante. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando falta una parte de tu alma? Y luego, una fría mañana de octubre. Entró en su oficina más temprano de lo habitual y me vio. Yo aún no lo sabía, pero en ese momento, con la fregona en la mano, el pelo recogido, vistiendo una vieja sudadera con capucha y mi collar descansando sobre mi clavícula, el mundo de Arthur Vance se tambaleó sobre su eje. Esa mañana no fue diferente de cualquier otra. Un hombre alto con un abrigo oscuro entró, sacudiéndose la llovizna de afuera. Tenía esa confianza sin esfuerzo de alguien que pertenecía a edificios como este. Alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran automáticamente para él. Reconocí su rostro al instante. Arthur Vance. Su foto estaba en la mitad de los folletos de la compañía que yo había limpiado de las mesas de café. Buenos días, dijo, su voz profunda, pero tranquila. Buenos días, respondí. Sus ojos cayeron sobre mi pecho. No, no así. Estaba mirando mi collar. Ese colgante, dijo en voz baja. ¿Dónde lo conseguiste? Mis dedos se dirigieron instintivamente a la pequeña llave de plata que siempre descansaba justo encima de mi clavícula. Lo he tenido desde que tengo memoria, dije. Confundida por su repentino interés. Algo brilló en su rostro. Sorpresa. Luego algo más suave, como dolor. Se acercó, su voz cautelosa. ¿Quién te lo dio? Yo, no lo sé. Es de cuando era niña. Y por un segundo, vi algo crudo en sus ojos. No supe qué decir. La gente no suele conectar a conserjes y directores ejecutivos por joyas sentimentales. Forcé una pequeña risa. Bueno. Supongo que las llaves son formas populares, ¿verdad? Pero él no se rió. ¿Tiene alguna marca? Dudé, luego volteé la llave. Unas iniciales diminutas, casi invisibles. Estaban grabadas en la parte de atrás. JV. Siempre había asumido que eran decorativas. El rostro de Arthur se quedó sin color. Esas son las iniciales de mi hija, susurró. La habitación pareció detenerse. El único sonido era el tenue zumbido del aire acondicionado y el latido de mi corazón. Creo que hay un error,
dije rápidamente, retrocediendo. Crecí en hogares de acogida. No sé quiénes eran mis padres. Esto es solo algo que siempre he tenido. Pero él no parecía convencido. De hecho, parecía un hombre al borde de algo que le cambiaría la vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Willow, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. Willow Vance. Se le cortó la respiración. Vance. Conservaste el nombre. ¿Qué? Fruncí el ceño. No, eso es solo una coincidencia. Vance es común. No significa nada. Parecía querer decir más. Pero el ascensor sonó, rompiendo el extraño silencio. Se enderezó, pero sus ojos nunca me abandonaron. Lo siento, dijo finalmente. No quise molestarte. Es solo ese collar. Agarrando la fregona como un salvavidas. El resto de mi turno, no pude dejar de tocar el collar. Siempre me había sentido conectada a él. Pero ahora, no podía sacudirme su expresión. Esa mezcla de reconocimiento y dolor. No debería haber importado. No lo conocía, y ciertamente no era su hija. Mi vida era simple, ordinaria, y me gustaba así. Pero cuando llegué a casa esa noche, Ava me notó mirándolo y preguntó, «Mamá, ¿por qué pareces triste?» Sonreí y le besé la frente. No estoy triste, cariño, solo pensando. Lo que no le dije fue que los ojos de Arthur Vance habían inquietado algo muy profundo dentro de mí. Por primera vez en años. Me pregunté si el pasado que tanto me había esforzado por olvidar estaba a punto de regresar de golpe. Durante la semana siguiente, intenté convencerme de que no era nada. Solo una extraña coincidencia. Un colgante en forma de llave, algunas iniciales, un hombre con un pasado trágico que vio lo que quería ver. Eso es todo. La gente proyecta su dolor en extraños todo el tiempo, ¿verdad? Pero Arthur Vance no lo dejó pasar. 2 días después de aquella mañana. Lo encontré esperando en la entrada de servicio cuando llegué al trabajo. Sostenía una taza de café y tenía una expresión que no podía descifrar, mitad esperanzada, mitad aterrorizada. Willow. Dijo como si ya nos conociéramos. ¿Tienes unos minutos para hablar? Me puse tensa. Señor Vance, realmente necesito empezar mi turno. Es importante, dijo suavemente. Se trata de ese collar. Algo en su voz me detuvo. Quizás fue el peso detrás de ella. Como si esto no fuera solo curiosidad. Era desesperación. Así que asentí, apoyándome en la pared mientras él hablaba. Mi hija desapareció hace 26 años, comenzó, con voz baja. Tenía 3 años. Ese collar que llevas es exactamente el que le hice para su cumpleaños. Lo miré fijamente, el corazón martilleando. Eso es terrible. Lamento su pérdida, pero yo crecí en un hogar de acogida. Nadie vino a buscarme nunca. No creo que yo sea quien usted cree. No discutió, solo asintió lentamente. Sé cómo suena. Pero por favor, ¿considerarías una prueba de ADN? Solo para asegurarnos. Me reí nerviosamente. Eso es mucho. Ni siquiera me conoce. Sus ojos se suavizaron. Willow, sé que te pido algo enorme. Pero si hay una pequeña posibilidad, he esperado la mitad de mi vida para que ella vuelva a casa. Si me equivoco, me disculparé y nunca más te molestaré. Quería decir que no. Mi vida finalmente era estable, aunque fuera difícil. Tenía a Ava. Tenía trabajo. No necesitaba viejos fantasmas arrastrándome hacia atrás. Pero el rostro de Ava apareció en mi mente. Como a veces preguntaba por qué no tenía abuelos, por qué los árboles genealógicos en la escuela eran incómodos para nosotras. Así que dije que sí. La prueba fue rápida, indolora y aterradora. Un simple hisopo en la mejilla, una firma en un formulario de consentimiento, y luego la espera. Traté de actuar como si no importara, como si el resultado fuera negativo y la vida continuara. Pero en el momento en que el laboratorio llamó, Arthur insistió en estar allí.
Cuando abrí el correo electrónico, nos sentamos uno frente al otro en una pequeña cafetería. De esas con sillas de madera chirriantes y olor a espresso quemado. Mis manos temblaban mientras pulsaba el enlace. La pantalla cargó y las palabras me golpearon como un puñetazo. Coincidencia padre/hijo, 99,98% de probabilidad. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Esto no puede ser real, susurré. Arthur extendió la mano por encima de la mesa. La suya temblaba. Willow, ¿eres tú? ¿Eres mi hija? Lo miré fijamente, con la garganta apretada, incapaz de hablar. Solo podía pensar en los años que había pasado creyendo que no era deseada. Que a nadie le importaba lo suficiente como para quedarse conmigo. Ahora, aquí estaba este hombre, con lágrimas en los ojos. Mirándome como si yo fuera la respuesta a una oración que había susurrado durante décadas. Pero una parte de mí retrocedió. Si yo fuera tu hija, ¿por qué crecí sola? ¿Por qué no me encontraste antes? Su rostro se arrugó. Lo intenté, Willow. Dios, lo intenté. Busqué todos los días, todos los años, pero quienquiera que te haya llevado, desapareció. No había nada en lo que basarse. Pensé que te había sido para siempre. Quería creerle, pero el dolor tiene la costumbre de construir muros. Me retiré, sacudiendo la cabeza. No sé qué hacer con esto. Arthur asintió lentamente, las lágrimas desbordándose. No te pido todo hoy. Solo déjame saber que estás dispuesta a hablar. Por favor. Salí del café aturdida. Aferrándome al collar. Durante años, lo había llevado como prueba de que alguien alguna vez se había preocupado. Ahora sabía quién. Y en lugar de sentir alivio, me sentí en conflicto. Enojada con el destino, enojada con quien me había llevado. Enojada porque había crecido sin saber nada de esto. Cuando llegué a casa, Ava corrió a mis brazos. Mamá, llegas tarde. La abracé más fuerte de lo habitual, hundiendo mi rostro en su cabello. No se lo dije todavía. No pude, porque por primera vez en mi vida, mi pasado ya no era un misterio. Era real. Y no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. Pensé que saber la verdad me haría sentir completa, pero en cambio, me abrió de par en par. Durante días. Seguí reproduciendo las palabras de Arthur, eres mi hija. Nunca dejé de buscarte. Debería haber sentido como un cierre, como finalmente encontrar la pieza que faltaba en mi vida. Pero todo en lo que podía pensar eran todos los hogares de acogida, cada Navidad que pasé sola, cada vela de cumpleaños que apagué deseando una familia que nunca llegó. Al principio no respondía a sus llamadas. No porque lo odiara, sino porque no sabía qué sentir. El dolor y la alegría no se mezclan fácilmente. Se enredan, tirándote en direcciones opuestas. Necesitaba espacio, pero Arthur no se rindió. Una tarde, hubo un suave golpe en la puerta de mi apartamento. Abrí y lo encontré de pie, sosteniendo una caja. Sus manos temblaban ligeramente. Como si no estuviera seguro de que lo dejaría entrar. Siento haberme presentado, dijo suavemente, pero pensé que querrías esto. Me entregó la caja y luego dio un paso atrás, esperando. Dentro había un álbum de fotos. La primera foto era de una niña con ojos grandes y coletas, usando el mismo collar que yo todavía llevaba. Se me cortó la respiración. Esa soy yo. Arthur asintió. Su voz quebrada. De tu tercer cumpleaños. Ese fue el último día que estuvimos juntos. Me senté en el sofá, mirando las fotos, mañanas de Navidad, viajes al parque. Desayunos desordenados de panqueques. No recordaba nada de eso, pero allí estaba yo, sonriente y amada, y algo dentro de mí se ablandó. Estoy enojada, admití en voz baja. No sé quién me llevó ni por qué, pero crecí pensando que nadie me quería. Y ahora descubro que tuve un papá que se preocupaba. Es mucho. Arthur se sentó frente a mí, con los ojos húmedos. Tienes todo el derecho a estar enojada. Te fallé una vez, Willow. No puedo cambiar eso, pero si me lo permites, me gustaría estar aquí ahora. Por ti, por Ava.
No puedo deshacer el pasado. Pero quizás pueda ayudar con el futuro. Algo en su tono, humilde, casi suplicante, rompió mis muros. Ava, dije suavemente, mirando hacia la puerta del dormitorio. Ella ni siquiera sabe cómo se supone que es un abuelo. Él sonrió débilmente. Entonces, déjame enseñarle. El siguiente fin de semana, acordamos encontrarnos en un parque cerca de mi apartamento. Estaba nerviosa, medio esperando que se sintiera forzado o incómodo. Pero en el momento en que Ava vio a Arthur, algo hizo clic. Los niños tienen una forma de saber quién es seguro. Ella se acercó a él, curiosa, y preguntó, ¿de verdad eres mi abuelo? Arthur se arrodilló, su voz suave. Si me aceptas, cariño, me sentiría honrado de ser tu abuelo. Ava sonrió y lo abrazó como si lo hubiera conocido de toda la vida. Verlos juntos me hizo algo que no puedo explicar del todo. Fue como si un nudo en mi pecho finalmente se aflojara. A partir de entonces, Arthur no presionó. Simplemente aparecía, dejaba víveres cuando sabía que yo estaba pasando apuros, nos invitaba a cenas familiares. Ayudaba a Ava con sus proyectos de ciencias. Incluso se ofreció a pagar mi programa de certificación, algo que había abandonado hacía años cuando la vida se puso demasiado difícil. Una tarde. Y lo que comenzó como encuentros cautelosos se convirtió en algo que no me había atrevido a soñar. Cenas familiares, fiestas compartidas. Risas que llenaban habitaciones en las que nunca pensé que entraría. Serapina, su esposa, nos recibió sin dudar, e incluso Caleb y Liana parecían encantados de tener una hermana mayor. Por primera vez en mi vida, la familia no era solo una palabra, era un sentimiento. El momento que selló todo llegó en el 11º cumpleaños de Ava. Arthur le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar, un colgante en forma de corazón grabado con 3 nombres, Willow, Ava, Arthur. Ava chilló, echándole los brazos al cuello. Me encanta, abuelo. Me apreté los dedos contra los labios, abrumada. Ese colgante no era solo una joya. Era una promesa, una que había esperado toda mi vida escuchar, perteneces. Esa noche. Mientras metía a Ava en la cama, ella susurró, mamá, ¿somos felices ahora? Sonreí entre lágrimas. Sí, cariño, somos felices ahora. Más tarde, me paré junto a la ventana de mi habitación. Mirando el viejo colgante en forma de llave que descansaba en mi mesita de noche y el nuevo colgante en forma de corazón en la habitación de Ava. Uno representaba la vida que había perdido, el otro. La vida que finalmente había encontrado. Durante años, creí que la familia era algo que tenían otras personas, algo que no se me permitía desear. Pero ahora, lo sabía mejor. La familia no es perfecta ni indolora. Pero vale la pena luchar por ella, incluso cuando tardas 26 años en encontrarla. A veces la vida te quita todo y te deja sin nada más que preguntas. Y a veces te devuelve más de lo que jamás te atreviste a esperar.